Bueno, la verdad es que nos habéis hecho un repaso muy completo de la insuficiencia cardíaca y del manejo. Y como os he comentado antes, bueno, pues ahora podéis lanzar las preguntas o bien a preguntas y al panel de preguntas o bien a través del chat. Hay una persona que comenta que no ha podido llegar a escuchar las diferencias y ventajas de la perfusión de furosemida versus los bolos en el caso de insuficiencia cardíaca aguda. Igual Alejandro nos das un pequeño resumen rapidito. Sí, ponemos si no rápidamente la presentación, las diapos que he mostrado brevemente, ¿vale? Entonces, a ver, compartimos la pantalla. Vale. ¿La has dejado otra vez? La he quitado otra vez. Sí. Vale. No está. No está. Jolín, perdonad. Dale a aceptar aquí, que es el... ¿Aquí? Y ahora dale otra vez. Yo quien controla más. Sí, es que es su sesión, yo estoy invitado en la pantalla. Vale, ya. Vale, vamos a ver que llegamos. Bueno, las diferencias, ¿no?, de una cosa con la otra. Yo lo resumiría al final. Bueno, la furosemida en bolos dura como unas 3 horas, un poquito más de acción, ¿no? Entonces, parece que el ponerla en perfusión continua lo que evitamos es ese teórico efecto rebote que ocurre cuando deja de hacer efecto. Vamos a suponer que la ponemos cada 8, ¿no? Pues había horas en las que no actúa el fármaco. Ahora bien, hay estudios que tampoco parece que sea tan abismal la diferencia, pero bueno, en otros pues sí que muestra superioridad. Yo creo que seguramente, resumiendo y a efectos prácticos, su utilidad pues sería en aquellos pacientes en los que tenemos una congestión importante y que de entrada no responde a dosis en bolos y que queremos intensificar tratamiento. Creo que puede tener ahí su lugar de acción. Este ensayo parece que tampoco baja más la tensión que ponerlo en bolos, lo cual eso no debería ser una gran limitación. Y bueno, pues un poquito en ese perfil creo que puede ser la utilidad, pacientes que no responden bien a los bolos. A ver, que dejo de compartir. Jolín. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta? Hemos llegado hasta 60 personas, lo cual es todo un éxito y os agradezco porque al final el tiempo va pasando. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bien a Anne, a Joaquín o a Alejandro. Vale. Miguel Ángel pregunta, ¿alguna prioridad respecto a una estrategia u otra de estas de segunda línea en el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda? Se refiere a rotación de diurético versus hipertónico con furosemida o albúmina. Bueno, pongo micro, más que la presentación. Yo creo que un poco la clave es individualizar, ¿no? Como hemos comentado en la presentación. En pacientes que vemos que el diurético de ASA no conseguimos una adecuada respuesta diurética, puede ser interesante asociar un segundo diurético desde ese fundamento de que en ocasión, cuando el paciente toma la furosemida de forma crónica, puede haber una hipertrofia de segmentos distales de la nefrona, los cuales están sobreactuando y digamos que compensando la acción de nuestro diurético de ASA. Entonces, de ahí lo interesante de esta asociación, pero a la vez creo que la albúmina o el hipertónico tienen su nicho de uso. Yo resaltaría aquellos pacientes en los que vemos que subimos el diurético, asociamos fármacos, pero tienen una mala tolerancia hemodinámica a este proceso y vemos que empiezan a hipotensarse o empieza un poquito la función renal a deteriorar, o vemos, si tenemos la oportunidad de hacer una ecoscopia, que pues, empieza a depresionar ese espacio intravascular y pues creo que ahí es interesante asociar estas medidas con la intención de ese fluido que tenemos extravasado, ¿no? Esa congestión que persiste, tratar de simplificando términos, ¿no?, pero pasarlo al compartimento intravascular y de esa forma, pues por una parte mejorar la diuresis y también pues mejorar esa tolerancia en cuanto a mantener la tensión arterial y poder seguir llevando a cabo el tratamiento para balance negativo, el tratamiento depresivo. Yo, por ejemplo, Alejandro, no sé tú qué opinas, pero el paciente que toma furosemida ya por lo menos 2 comprimidos en casa e ingresa por una descompensación,
va subiendo la furosemida, incluso antes de llegar a dosis de 250 miligramos o de 500 miligramos de furosemida al día, yo mucho antes ya he asociado la higrotona porque asumo que tiene esa parte distal de la nefrona hipertrofiada y se va a beneficiar muchas veces. Se le pone una higrotona de 50 y la respuesta diurética es mucho mejor que doblarle a 250 o a 500 el Seguril por eso. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, yo, no lo habitual, pero llego a poner 4 diuréticos. Llego a poner de ASA 500 miligramos al día, llego a poner prostradiona de 50, incluso, bueno, alguna dosis de Dazone e incluso de MOS. Y, bueno, pues, ese me acuerdo del caso, ¿no? Porque sí que fue una paciente que al final hizo de congestión, era una paciente anciana, fiebre reducida, es verdad que no tenía RC, que la RC también siempre nos lo pone un poco más difícil porque ya va a requerir dosis más altas de diurético para conseguir la misma acción, porque además normalmente tenemos una ya cierta labilidad de esa función renal en la cual pues, podemos hacer un fallo renal con más facilidad, ¿no? Hay que tener un poquito más de cuidado. Pero bueno, por eso ponía lo del billar, ¿no? Esa un poco entre comillas, pero que, bueno, pues que hay casos que evidentemente es muy difícil y que van a acabar en paliativos, pero que de alguna forma sí que tenemos el Seguril como pilar, pero tenemos otros recursos que nos van a ayudar y que cada paciente tiene su nicho de uso. Gracias. Yo, Anne, comentabas que la orden de no reanimación que se pone muy pocas veces, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa con los pacientes crónicos es que al final siempre les dice se puede morir y siempre acaban no resucitando, pero sí reviviendo, ¿no? Entonces, no sé qué experiencia tienes, o sea, no sé exacto, yo creo que el problema que tenemos es que no hay un punto en el cual podamos decir este ya es el definitivo y de aquí no va a avanzar, ¿no? A mí a veces yo creo que nos cuesta tomar esa decisión, no sé qué experiencia tienes, ¿cómo lo ves? No, yo experiencia poca, como te puedes imaginar, pero yo creo que en el hospital también muchas veces, en el momento agudo, hablar de estas cosas, nosotros estamos más acostumbrados a hablar de una limitación del esfuerzo terapéutico que de este tipo de medidas. Yo creo que esto es más en un escenario de consulta, pues igual como ha explicado Joaquín, ¿no? Cuando ves que un paciente ya se va acercando a una clase funcional muy avanzada o que bueno, ya está necesitando mucho tratamiento, pues ya empezar a hablarle a ese paciente de cómo pueden ser sus próximos años, qué puede pasar, qué le gustaría que se hiciese en caso de que, bueno, considerásemos que la muerte es algo que puede ocurrir a medio corto plazo, pues si que quiere fallecer en casa, en el hospital, ir organizando todo eso, ¿no? Yo creo que la consulta, lo ideal sería, pues claro, en una consulta multidisciplinar es un escenario más adecuado para plantear estas cosas. En el ingreso nosotros muchas veces sí que vamos introduciendo estos mensajes, pero luego, como tú dices, los pacientes vuelven a casa y muchas veces no terminamos de decidir algo, ¿no? Normalmente las conversaciones tendrían que terminar en una decisión que se toma, que siempre se puede revalorar en un futuro, pero nosotros en el hospital pocas veces, yo tengo la sensación de que pocas veces definimos estas cosas bien también. Gracias. Alejandro, seguimos con los bolos versus perfusión continua. María pregunta, me gustaría saber si hay estudios sobre el daño de función renal entre bolos de furosemida y perfusión continua. Gracias. Una pregunta también interesante, la verdad. Porque, bueno, sí que yo a veces he puesto más apuro con los bolos por si igual la perfusión tenía un poquito peor tolerancia hemodinámica o tenía en cierta medida esa creencia. Pero es cierto, cuando lo revisé, el estudio este famoso DOSE HF, ¿no? El del New England que he puesto la diapositiva, ahí no había diferencias, ni desde el punto de vista de la tensión arterial con una u otra estrategia, ni tampoco, al parecer, con las cifras de creatinina. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito los otros. En uno sí que mencionaban que teníamos... perdonad, ya lo estoy otra vez haciendo mal. Os comparto la pantalla. La verdad que tampoco he visto, no me sonaba, vamos, estos otros artículos que hacían referencia a la creatinina, pero en este sí que lo menciona, ¿no? Y parece que no hay una diferencia significativa en cuanto a la afectación de la función renal tampoco. Entonces, en ese respecto, pues bueno, según lo publicado, no hay datos de que exista una gran diferencia, la verdad. No sé si, Joaquín, ¿te parece sí, otra cosa? No.
Yo de lo que he leído no hay tampoco.